Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando sobre el dato que se acaba de saber el día de hoy, que es realmente una locura, una verdadera aberración. Y es que se acaba de publicar el dato oficial de la inflación de diciembre, que fue de un 4%, como vamos a estar viendo, y poniéndolo en perspectiva, que lo voy a estar comparando también con otros países vecinos de la región, es lo que suelen tener, por ejemplo, en un año o incluso 2 años, lo que ha tenido Argentina en un solo mes. Y vamos a ver cómo no solamente fue terrible el dato, sino que además, si vemos todo lo que pasó en el año, los precios de muchas cosas, como por ejemplo la comida, subió muy por encima de lo que fue la inflación. Entonces, como hemos visto en otros videos, los sueldos siempre están abajo de la inflación, así que la diferencia entre lo que se puede comprar y lo que una persona gana se está haciendo imposible de llegar. Así que bueno, voy a estar analizando eso en este video. Si les gusta, no se olviden de darle like, me gusta y suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos con la primera noticia, que justamente es la que les decía al principio, la del dato de cuánto quedó la inflación. Y tenemos acá, el 2020 cerró con una inflación de 36,1. En diciembre trepó al 4%. Es realmente una verdadera locura. Y miren, para ir poniéndonos en perspectiva, para poder contrastar, para poder entender y darnos cuenta de que esto es un problema única y exclusivamente de la política del gobierno argentino y que no pasó en otros países, no es por el tema de la pandemia, eso es una verdadera falacia. Miren, por ejemplo, los casos de muchos países de la región, no vamos a ir a países del primer mundo, que incluso hay países que hasta han tenido deflación. O sea, un fenómeno totalmente inverso a lo que sucede en Argentina. Pero miren, la inflación del 2020 de Brasil fue más o menos del 4%, 4,2%. Lo mismo que Brasil tiene de inflación en todo un año, es lo que equivale a un mes de Argentina. México, 3,3%. O sea que se necesita más o menos un año y casi que un año y medio para tener en México la misma inflación que en Argentina hay en un mes. Escuchen estas: Chile 2,6, Colombia 2,4, Paraguay 2,2, Perú 2,1. O sea, en estos países se necesita más o menos 2 años enteros, 24 meses para tener la misma inflación que tuvo Argentina en un mes, en diciembre. Y esta, que ya nos vamos al otro extremo, Bolivia 0,5. O sea que se necesitan 8 años en Bolivia para tener la misma inflación que en un mes en Argentina. Por eso repito, a ver si nos queda muy claro este concepto. Lo que sucede en Argentina no tiene que ver con el tema de la pandemia, son malas políticas, malas decisiones, malas estrategias económicas. ¿Qué es lo que supieron hacer Chile, México, Colombia, Bolivia, Paraguay, todos los países que vimos y que Argentina no? No puede ser que estas decisiones en el mundo civilizado no se tomen las que se toman en Argentina, que siga existiendo inflación, algo que fue resuelto hace décadas en el mundo. Los países vecinos tienen inflaciones normales, similares a las que hay en otros países. Y acá en Argentina vamos en contra de la realidad empírica, vamos en contra de los estudios, de lo que se sabe, del conocimiento. Tratamos de hacer, no sé, oscurantismo, parece vivir en la Edad Media. Realmente, todo lo que se prueba afuera y ha funcionado referente al tema de la inflación, acá hacemos lo opuesto. No tiene lógica nada de lo que se hace y hay que entender de una buena vez que no fue la pandemia, son malas decisiones del gobierno. Y repito, como he dicho en otros videos, no solo de este, todos los gobiernos anteriores han sido parte de este gran problema. Y miren, acá tenemos la variación de los precios del IPC para entender también qué es lo que subió. Y miren, tenemos, por ejemplo, en primer lugar subió un 60% las prendas de vestir y el calzado, o sea, cada vez hay menos gente que se puede vestir, literalmente. Recreación y cultura, uno de los que más subió. Después, alimentos y bebidas no alcohólicas, 42,1, o sea, comer es más caro, ha subido más que la inflación. Como decía, los sueldos suben menos que la inflación, así que cada vez la gente puede comer menos. No estamos hablando solo de pobreza, estamos hablando de gente que come menos, que tiene menos alimentos en su casa, que tiene que seleccionar marcas de peor calidad, que puede comer menos cantidad. Es una aberración, una locura. En un país más todavía como Argentina, que si dijéramos, no sé, es un país que no tiene las opciones para generar estas cosas, que no hay gente capacitada, que no hay alimento, que son tierras áridas. No, es todo lo opuesto. Argentina tendría que estar en una situación totalmente opuesta a la que se está viviendo. Acá seguimos también equipamiento y mantenimiento del hogar, restaurantes y hoteles, todo sobre la inflación, comparando con el nivel general. Y volviendo al tema de los contrastes, miren esta nota que dice: este año Argentina tiene la segunda inflación más alta de América Latina después de Venezuela. O sea, no puede ser. Dice: Argentina ha ocupado ese puesto en el ranking desde hace 10 años. Le siguen Brasil y Uruguay, pero se encuentran muy por debajo. Que de hecho veamos, por ejemplo, la de Brasil, que
es nada que ver. Pero es impresionante, como decía antes, no es que esto ha sido algo solamente de este gobierno que ha sido un desastre, sino que el gobierno anterior, que también fue un desastre, y los gobiernos anteriores que fueron otro gran desastre. Por eso vemos cómo en los últimos 10 años se ha sostenido esto. Entonces han sido 10 años tirados a la basura, 10 años de malas decisiones de gobiernos, 10 años de un verdadero desastre. Y obviamente lo más preocupante es el tema, por ejemplo, si estamos hablando de esto, de la inflación, lo que se refiere a los alimentos. Miren este tweet que hacen un énfasis particular de cada uno de los alimentos. Dice, inflación interanual de diciembre del 2020. Esto fue publicado el día de hoy. Aceite subió un 80%, hierbas, por ejemplo el mate, más de un 70%, las conservas más de un 70%. Estamos hablando que más que duplicaron la inflación anual. O sea, los precios se dispararon de una manera brutal y cada vez menos gente va a poder acceder. Enlatados y pescados 62, arroz 60, huevos 57. Seguimos más o menos casi que el doble de lo que fue la inflación anual. Azúcar 55, té 53. Realmente se hace imposible vivir en el país con estos precios que están totalmente descoordinados con la realidad, que crecen a un ritmo muchísimo más rápido que los sueldos. Y miren este tweet muy interesante, también dice, termina el año con la inflación mensual más alta de todo el 2020. Y dice que la inflación viene acelerando desde abril, y que es verdad, veíamos 1,5, 2, 2,5, 3,5, 4... Y miren el remate que hace, que eso es lo preocupante. Entramos al 2021 con el tren de la inflación a toda marcha, sin lugar a dudas. O sea, si consideramos que venía subiendo, que el último fue el peor, un 4%, algo equivalente a lo que se necesitan años de otros países, imagínense lo que espera para este año, que además va a venir todo lo que dejó el año anterior. De hecho, las proyecciones para el año 2021 son muy por encima de la inflación que dejó el año anterior. Y si vemos las proyecciones que se esperaban para el 2020, cuando estábamos en el 2019, obviamente sin saber que iba a haber una pandemia, eran muy distintos a lo que se terminó dando en la realidad. Así que lo más probable es que el 2021 tengamos una inflación totalmente inesperada, pero que sea muy alta. Y miren esta nota que también es de un tema muy complejo, que dice pronósticos privados. ¿Quién ganará la carrera entre el dólar y la inflación en 2021? O sea, se está librando una carrera para ver cuál va a ser el peor, el que más va a doler, el que más nos va a costar. Y dice que en 2020 ganó el billete verde, o sea, no solo vemos que la inflación fue brutal, sino que si consideramos lo que sucedió con el dólar fue todavía infinitamente superior. Dice, con la inflación contenida por el impacto de la pandemia y la cuarentena, que además eso es algo muy interesante y muy importante. Como no hay velocidad del dinero que estaba circulando, muchos locales estaban cerrados, las industrias en general estaban paradas, no hemos visto la inflación real que está oculta bajo todas estas medidas que paralizaron al país, obviamente. Así que una vez que esté todo funcionando con normalidad, vamos a empezar a ver el verdadero desastre que dejó el 2020. Y en esta nota menciona cómo el dólar, por ejemplo, si consideramos el oficial, aumentó un 40% respecto al 36% que fue la inflación. Pero ese es un dólar, como hemos visto en otros videos, para los que no sean de Argentina, que es inaccesible. Nadie puede acceder realmente a ese dólar, y los pocos que pueden se pueden comprar solamente $200. Si tomamos el dólar que la gente sí puede acceder, por ejemplo, el llamado MEP o el Blue, aumentaron un 90 o un 121% respectivamente en este año, sin considerar los meses previos del año 2019, que fue una verdadera explosión lo que se vivió. Y esto obviamente en qué repercute, en que cada vez hay más gente que está más sumida en la pobreza, que menos productos puede comprar, que se le hace más difícil ahorrar, ni hablar la opción de invertir, pareciera ser una fantasía, y que haga que la gente obviamente viva cada vez peor, resumiendo. Miren, en una nota de un diario alemán, el Deutsche Welle, dice Argentina, expertos estiman inflación del 50% para el 2021, o sea que va a dejar muy atrás lo que sucedió este año. Esperamos algo que va a ser terrible si lo comparamos con el 2020. Y eso es la capa superior de lo que se puede ver y lo que realmente se sabe. Pero cuando empecemos a ver la destrucción que ha generado, los cierres de negocios, la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza, la disminución del poder adquisitivo, sumado con lo que veíamos, la inflación, el tema del dólar, y todo eso empieza a salir realmente lo que está escondido, porque el país sigue en muchos sentidos todavía paralizado, o por lo menos ralentizado si lo comparamos con un año normal. Vamos a ver realmente cuál fue la destrucción, el nivel de destrucción que hubo. Esto claramente va a impactar en la inflación. Y repito algo que me parece que es lo importante de este video, y es que tenemos que entender de una buena vez, como decía al principio, que todos estos problemas están ocasionados no por la pandemia, no por eventos extraños que sucedan alrededor nuestro, sino que por las malas decisiones del gobierno. Hay que entenderlo de una buena vez, porque esto no pasó, como decíamos, en Chile, no pasó en México, no pasó en Brasil, no pasó en otros países, hubo deflación en otros países.
en países latinoamericanos, hermanos que están al lado nuestro, que tienen economías relativamente similares, cultura relativamente similar, poblaciones, necesitan años para tener esta inflación, 1, 2 o más años. Es una verdadera locura, no puede ser que Argentina esté posicionado en este momento como la segunda peor inflación de Latinoamérica después de Venezuela y dentro de las peores del mundo. Algo que es tan fácil de resolver, que se resolvió en todo el planeta, que es algo que requiere nada más una estrategia y una lógica del gobierno de turno y que no sigamos con estas metodologías oscurantistas que parece que viéramos como, no sé, si fuera un terraplanismo económico. Se va en contra de la realidad, en contra de lo que se ha probado, en contra de lo que funciona. Es una cosa de locos lo que sucede en Argentina. No tiene lógica, no se puede entender. Pero bueno, me gustaría saber su opinión, qué es lo que creen referente a la inflación. Los que son de Argentina, cómo lo vivieron, se ha impactado mucho en sus compras, los productos que vieron que estaban más caros, o también en los sueldos de ustedes que veían que no alcanzaban, que no estaban creciendo en proporción a lo que subían las cosas. Y los que sean de otros países me gustaría también, para tener obviamente un contraste, una comparación, que mencionen cómo se movieron sus sueldos referentes a los precios. Incluso en muchos videos hay gente que me ha comentado de otros países que bajaron los precios de un montón de productos y les subieron el sueldo, o sea, lo opuesto a lo que sucede en Argentina. Por eso también sería interesante tener una noción de lo que pasa en otros países. Y bueno, si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Monte, hasta la próxima. Chau.